Gabón, buenas noches, señoras, señores, bienvenidos a una nueva edición de temas de actualidad. Lo ocurrido en Ceuta y Melilla con oleada de inmigrantes cruzando la valla, la actuación de la Guardia Civil, la muerte de 15 inmigrantes, nos hace formularnos una serie de preguntas. Primero, ¿por qué quieren venir aquí? Lógicamente entendemos que viven mucho peor en su país de origen. Segundo, ¿tenemos que permitir la llegada masiva de inmigrantes irregulares? Es una pregunta que nos estamos haciendo. Y una tercera, ¿no deberían los gobiernos actuar en los países de origen para solucionar este problema? Hoy en temas de actualidad hablamos de la inmigración irregular. Estas son nuestras intenciones. Estas y otras preguntas vamos a formular a nuestros invitados, a los que presentamos ya. Saludamos en primer lugar a Xabier Ayerdi, asesor de políticas sociales del Gobierno vasco. Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. A su lado se encuentra Gorka Moreno, director de Ikuspegi, el Observatorio Vasco de Inmigración. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Gracias a ambos por estar con nosotros. Y lo mismo damos las gracias a Eduardo Andrade, juntero y concejal en el Ayuntamiento de Guecho del Partido Popular. Hola. Gabón, buenas noches. Buenas noches. Y finalmente Javier Gal Parsoro, presidente de CEAR Euskadi, que es el Comité de Ayuda al Refugiado. Gabón, buenas noches. Muchas gracias. Bienvenido después de no sé cuántos años, Javier. Pues sí, pero aquí seguimos, lo cual significa que debemos estar en una cosa muy importante, ¿no? Tú también, claro. Sí, pero y hablando del mismo tema, que también fue actualidad, por lo menos hace ya 10 años. Por lo menos. ¿Hemos evolucionado? Y empiezo contigo. Pues yo creo que a peor, sinceramente, ¿no? O sea, uno tiene sensación con los años de que va perdiendo frescura, pero también puede ser que las cosas pues ya no son como eran, ¿no? Yo antes hablaba de inmigración, por ejemplo, en Navidades con mi familia, y ahora es un tema que no puedo sacar, porque corro el riesgo de acabar mal la fiesta, ¿no? Ya. Estos inmigrantes que vienen, la avalancha, el salto, los que delinquen, la invasión, bueno, en fin, ¿qué os voy a decir? Yo llevo desde el 89 en esto, aquí sigo, ¿eh? Me he ido haciendo mayor, he ido envejeciendo, como posiblemente el resto de los presentes, pero estoy en este lado de la barrera, y nunca mejor dicho, de la valla, y nunca mejor dicho, y de la frontera, con papeles, por supuesto, perfectamente documentados, ¿eh? Vaya por delante que la percepción de la ciudadanía quizás sí ha cambiado en todos estos años, pero por empezar, ¿se debe poner límite a la inmigración irregular? Y empezamos con ello la tertulia, os podéis interrumpir. Xabier. Bueno, ya es que tal y como está formulada la pregunta, pues no sabría cómo responder, y en principio respondería que no, tal y como está formulada la pregunta, ¿eh? Es decir, yo me temo que aquí estamos ante un acontecimiento luctuoso, desgraciado y que de alguna forma es condenable y que debemos condenarlo, y otro tema es el tema de la inmigración, y yo creo que mezclarlos no conviene, por decirlo de alguna forma. Otra cosa es que al hilo de lo que ha sucedido, de pronto pues sigamos nosotros como esta especie de bola de nieve y de pronto empecemos a hablar de inmigración. Yo creo que los momentos emocionales no son los mejores momentos para hablar de los temas de una forma seria, tranquila. Y cuando se dice, ¿se debe admitir la inmigración irregular? Hombre, es que la inmigración irregular en el fondo no deja de ser la otra parte de unas condiciones absolutamente imposibles que se ponen en los países de llegada o de acogida. Es decir, si esta inmigración pudiera regularse, se pudieran en un momento determinado pues combinarse los intereses de los países de emisión de inmigración y los países de recepción de inmigración, pues probablemente esto sería mucho más fácil, y debería ser más fácil, ¿eh? Porque lo que no es normal es que haya este tipo de carrera de obstáculos para un proceso migratorio, cuando nosotros mismos en este momento estamos viendo como bien que parte de los jóvenes, ante el atasco que hay aquí, ante el empleo, estén emigrando a otros países. Es decir, si ahora mismo sucediera que 3.000, 5.000, 300, 200 españoles intentaran pasar a la frontera en Francia y de pronto allí les pusieran unas barreras o unas vallas, ¿qué estaríamos diciendo? Me refiero a que todas estas cosas dependen primero de la legalidad, de contexto, y hay que pensar además que gran parte de la inmigración, y esto Gorka lo sabrá probablemente mejor en este momento, gran parte de la inmigración no es la que se da en este tipo de
circunstancias. Lo malo que la que sea en este tipo de circunstancias es la expresión más grave de las políticas migratorias y de las leyes migratorias que existen. Sí, adelante, Ya que Gorka. Xavier me lo pone en bandeja, pues como él apuntaba, la inmigración irregular y menos aún la inmigración que hemos visto estos días o los acontecimientos que hemos visto estos días son completamente minoritarios. No tenemos datos exactos, pero por ejemplo, encuestas que hemos hecho recientemente en el País Vasco nos están indicando que en torno a un 6% del conjunto de la población inmigrante ha llegado de forma irregular al País Vasco, y esos datos pueden ser extrapolables al conjunto estatal, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa es una primera idea que hay que dejar encima de la mesa, ¿no? El hecho de que la inmigración irregular, aunque pueda tener o crear mucho ruido, es completamente minoritaria, y ya no solo hablando de entradas, sino ya de asentamientos, que la inmensa mayoría de la población inmigrante está en situación administrativa regular, y ese es un dato muy importante. Es decir, frente a visiones que puedan plantear que hay mucha gente, como vulgarmente o en la calle se suele decir, sin papeles, la realidad es que la inmensa mayoría de la población inmigrante tiene autorización de residencia, y la realidad es que la inmensa mayoría de la población inmigrante que llega, no llega a través de estos cauces o no llega saltando la valla. Por lo tanto, más allá de imágenes y medios de comunicación que puedan vender, o incluso algunos responsables políticos que puedan hablar de invasiones, de llegadas masivas, ni mucho menos estamos ante una realidad de llegada masiva. Es decir, los datos que tenemos de entradas a través de Ceuta, Melilla, de forma irregular, son los mismos que se han dado hace 3, 4, 5 años, no hay modificaciones. Es algo que se está repitiendo. Que se está repitiendo, pero siempre en magnitudes muy limitadas. Es decir, otra cosa es que acontecimientos como estos, y Xavier también lo apuntaba, hagan que el foco mediático se centre o focalice esta situación, este contexto, que quizá tampoco sea malo, pero en todo caso... O cuando menos crea una cierta intranquilidad en el ciudadano. Pero yo sí que creo que es importante rechazar esta intranquilidad, y luego también, y en la línea que apuntaba también Xavier, que el árbol no nos tape el conjunto del bosque, y que este hecho no nos lleve a simplemente hablar del hecho, que es importante y relevante, pero que nos sirva también para hablar del conjunto de aspectos o de factores que están asociados a esta inmigración irregular, pero al conjunto de la inmigración también. Eduardo Andrade, sí, tú. No, la pregunta, si hay que limitar la inmigración irregular, pues la irregular, como hemos comentado, pues hay que regularla, hay que evitar que se produzca. Como dices, es minoritaria, pues si es minoritaria, pues de maravilla. La mayoría de la gente parece que está regularmente en nuestro país, pues bien, pero vemos esos acontecimientos, como hemos dicho, que están pasando, y la gente se preocupa, y la gente, pues sí, es verdad que en caliente empiezan a decirse cosas que si no corresponde con la realidad, pues no habrá que hacer nada más, pero que hay que regular y poner un límite a la irregular, por supuesto, porque yo creo que no estamos en condiciones de absorber a miles o miles, como dicen, de personas que quieren entrar a nuestro país, que no sé si será verdad, es lo que se dice ahora en estos momentos. Entonces, desde luego, un límite habrá que poner. Como puerta de Europa. Eso sí, dicen, pero bueno, si como comentan aquí los compañeros dicen que no es verdad, o que todos vienen en situación legal, pues es que la legislación que tenemos es correcta. Entonces, bueno, pues bueno, pero a un límite habrá que poner, eso sí. Bueno, a ver, yo tengo otra lectura, quizá a lo mejor también desde mi profesión y desde mi día a día puedo aportar algo diferente. Efectivamente, la pregunta sobre si la inmigración irregular debe ser controlada, yo también creo que sí. El problema es por qué es irregular la inmigración. Yo creo que tenemos que ir un poco a la raíz. Aquí estamos 5 personas y muchos oyentes que estamos todos regulares. Vivimos en un país en donde nos han documentado, hemos nacido aquí. No tenemos necesidad de ir a ningún sitio de forma irregular. Por ejemplo, en Europa ya somos comunitarios, por lo tanto nos podemos mover, libertad de fronteras. Cuando vamos al sur tampoco tenemos ningún problema, porque tenemos medios económicos y podemos pedir un visado para ir a China o para ir a la India. ¿Por qué razón estos hombres que han perdido la vida el otro día han decidido entrar a nado en Ceuta? ¿Podían haberlo hecho de otra manera? No. Y lo tengo que decir con dureza. Esos hombres y esas mujeres que están al otro lado del Urubú, que están al otro lado de las vallas, las saltan, que no asaltan, que no me gusta la expresión, me parece que es más apropiado saltar, porque no tienen otra alternativa para venir, porque no hay una forma de entrar hoy regularmente en Europa. Europa es una fortaleza. Europa exige, para que os hagáis una idea, y esto es importante que lo sepan los oyentes y los espectadores, nada menos que 64 euros al día por persona para poder permanecer en nuestro país. O sea que si viene un matrimonio con 2 hijos, pues multiplicar 64 por 4 y por 30, y son 1.800 y pico euros al mes. ¿Quién lo tiene?
Claro, toda esa gente, ¿por qué entra a nado? ¿Por qué salta las vallas? Porque no conceden visados hoy por ningún motivo. Y ese es yo creo que el análisis que tenemos que hacer. Y no os digo nada yo desde CEAR, que trabajo, en teoría, mi clientela son 42 millones de personas. Que esos son los refugiados que hay en el mundo. En teoría, repito, cualquiera de esos 42 millones se podría poner en camino a Ceuta, a Melilla o a Baracaldo. Espero que no suceda, no va a suceder evidentemente, no tienen capacidad ni fuerza para ello. Pero yo creo que hay que analizar, en definitiva, el porqué de los movimientos migratorios, regulares o irregulares, pero por qué la gente se mueve y nosotros no. ¿Por qué no salimos nosotros? Porque buscan una situación mejor, eso pero es que aquí no la van a encontrar. Pero espera, pero mejor... Lo digo así de forma yo creo rotunda, mejor buscamos vamos. todos una situación. El problema es cuando tu vida está en peligro, cuando tu vida está en peligro. Los refugiados son personas que están amenazadas, que su vida peligra, que los sirios les pueden matar o les han matado, que hay mujeres a las que están violando en muchas partes del mundo, que hay vulneraciones de derechos humanos. Toda esa gente, ¿qué respuesta le damos? ¿Qué le digo yo? Quédate tranquilamente en tu casa. Yo me voy a poner tú no te muevas, como oye. el ciudadano de a pie que en este momento está viendo la televisión. Las imágenes que hemos visto de los de Ceuta y Melilla de estos últimos días, que por cierto la segunda oleada es porque se ha permitido, bueno, habrá más, pero son todo hombres, son marroquíes, son irregulares. ¿Y qué se va a hacer con ellos ahora? Con ellos y con todos los demás que han venido en esa misma situación. Y hablo de un colectivo presuntamente peligroso. Toma. Y me remito a lo acontecido simplemente ayer en Amorebieta, que ahora ya todo el mundo lo sabéis. ¿Qué ha pasado, no? Pues presuntamente un joven marroquí acogido en el centro de la Diputación para Inmigrantes de Amorebieta abusó sexualmente ayer de 2 chicas en Amorebieta, una de ellas menor de edad. Uno. Uno. Pero te has hablado de una oleada, ¿eh? Fíjate bien. Es un estereotipo. Sí, pero, estos estereotipos... Pero como estas cosas nunca las decís, yo aprovecho para decirlas para que me rebatáis. Estamos sentados ahí haciendo una tertulia por lo que ha pasado en Ceuta y Melilla, no nos engañemos. Y si fuéramos italianos hubiéramos estado en Lampedusa, hace unos meses. Sí, sí. Oleada. Han sido 15 muertos, que es horrible, y 23 deportados. ¿Eso es una oleada? No, han entrado 150 es una oleada. A ver, los expertos, ¿cuál es la gran patera de este país? Será Barajas, ¿no? Sigue siendo. La sigue siendo Barajas, claro, y la Junquera. Y la Junquera. Y va a seguir siendo. Por eso, Yolanda, acabas de poner un ejemplo que no conocía yo de un caso tremendo, por lo que veo en Amorebieta. Es uno. Por favor, y además no puedo reúne pensar todas las gravedades en un único caso. Claro, con lo cual vale para reforzar todos los estereotipos, pero desde el momento en que tú misma dices, y yo lo voy a contar porque no lo contáis vosotros, pero claro, pero el problema es que no le puedes dar una sobrerepresentación. Yo te voy a poner un ejemplo que suelo poner en muchas, pero el estereotipo hay que tener mucho cuidado. Te voy a poner un ejemplo que suelo poner en muchas charlas. Me acuerdo que en cierta ocasión me dice una mujer en una reunión en Miribilla, me dice: el otro día estaba en el ambulatorio y por lo menos había 300 inmigrantes. Y le digo: hombre, pues no caben. Y me dice: bueno, pues serían unos 30. Y le digo: bueno, pues eso ya es una cifra más razonable. Y me dice: bueno, eran 3, pero es una forma de hablar. Bien. No es una forma de hablar, es una forma de mirar. Tenemos que tener mucho cuidado, no tenemos que exagerar. Que quiere decir que 3 ya son demasiado, y si fuese 1 sería también demasiado, ¿no? Me hace esperar cola. Pero yo creo que tenemos que contextualizar, y Javier lo apuntaba, ¿no? La inmigración, y vuelvo a repetir, insisto en la primera idea que planteaba, la inmigración de Ceuta y de Melilla es una inmigración totalmente minoritaria y que hay que contextualizar. El caso que tú comentabas de Amorebieta es un caso completamente minoritario que atiende a otros elementos y otros factores y que creo que no sirve para catalogar al conjunto de la población magrebí, que estamos hablando de en torno a 15.000 personas en el País Vasco, en la comunidad autónoma del País Vasco. De 1 a 15.000 hay una distancia bien grande. Por lo tanto, yo creo que hay que matizar y hay que contextualizar. No quiere decir, y vamos, yo creo que estamos todos de acuerdo, que lo que haya ocurrido ayer en Amorebieta sea perdonable o sea justificable, ni mucho menos. Es totalmente injustificable. Pero tampoco podéis decir, vale, como son 15.000 no hacemos nada. ¿Pero quién ha dicho eso? Ese chico tendrá que cumplir con todas las de la ley y tendrá que hacer frente a la condena que le tenga que caer si es mayor de edad, o al castigo que le tenga que caer si es menor de edad, igual que cualquier otro, ni más ni menos. No voy a ser yo quien por ser inmigrante vaya a perdonar yo delitos, ni mucho menos. No, pero la contextualización sí es importante, ¿eh? O sea, yo creo que no tenemos que... A esto se le llama en psicología social, y es muy peligroso el efecto demostración. O sea, un caso no nos puede valer por 100.000, ¿eh? Porque exagerar es malo
Quiero decir, exagerar es malo por una sencilla razón, porque no podemos hacer un buen diagnóstico. Yo por eso digo de los elementos emocionales. Cuando era el caso de esta chica, como es del Castillo, Marta del Castillo, al día siguiente si haces un referéndum, la gente te pide pena de muerte. Sí. Claro. Sí. Entonces no podemos en los momentos emocionales, no podemos intentar tratar fríamente los temas. Los temas necesitan su análisis, necesitan su tiempo, necesitan su poso, y a partir de ahí es de donde se debe legislar. ¿Sabes cómo se llama? Legislar en caliente. Legislar en caliente es muy peligroso. En caliente, eso es muy peligroso. Entonces yo lo que creo es que en el caso, por ejemplo, que ponías, pues evidentemente es muy grave, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, decías, ¿y por qué vienen? Evidentemente, ahí te ha dicho antes Javier, ¿no? Nosotros sí tenemos la libertad de movimientos, nosotros pertenecemos a una fortaleza, y ayer me decía pues un amigo, ¿no? Nosotros somos como una elitocracia, no somos una democracia, somos una elitocracia. Y le dije, bueno, mira, me parece un buen término, ¿no? Porque evidentemente los que han pasado la valla, curiosamente, son los que han conseguido con éxito, pues coronar un determinado sueño que tú mismo se lo estás ofreciendo, ¿eh? O sea, nosotros le estamos, porque uno de los que pasó, lo primero que gritó fue Barça, Barça, Barça. Ya, es que... Claro, pero es que en ese término probablemente está resumido el sueño de ser Europa, porque claro, Europa en el fondo es un sueño, es un privilegio, y hay que pensar que nosotros lo que no podemos es funcionar como fortaleza, hacemos el fortín y luego ya no dejamos entrar a nadie, mientras que nosotros sí podemos externalizarnos a cualquier lugar para cualquier fin, tanto turismo, vida, como industria, economía. Es decir, yo creo que estas cosas en frío, con mucha tranquilidad. Yo comparto que hay que tener las cosas con frío, pero sí. con calma, o sea, y hablar ahora, pues bueno, como hoy en el debate. Pero también es verdad que habrá que regular algo, o sea, lo que no se debe permitir es que, porque ni España ni Europa está en condiciones de admitir a todo el mundo que quiera venir, porque no hay trabajo para todos, ni hay capacidad económica para sostener a todo el mundo, porque claro, si abres las fronteras, pues vendrían todos, porque lamentablemente en muchos países, la mayoría de África, todos viven peor que nosotros, en casi todos. Entonces, en la mayoría de ellos el objetivo es venirse a Europa, la puerta de Europa es España y es Italia, y tanto por aquí, y todos quieren barrer. Entonces, a eso hay que ponerle un límite. ¿Cuál? Pues bueno, hay la discusión que habrá que ponerle el límite, ¿no? Determinado límite y tal. Yo para viajar a Francia o Alemania a trabajar, también me obligan a tener un trabajo, tal, si no, no me dejan quedarme más que una temporada. Luego como antiguamente el emigrante de aquí. Claro, yo voy a ir a trabajar a Alemania, pues sí, pero en buenas condiciones. De que yo creo que todos estamos de acuerdo en que debe existir una regulación de los flujos migratorios. Pero la regulación existe. Y luego, ¿qué es la ley de extranjería? Y es mucho más espontánea, y eso es lo que quería incidir. Yo no tengo tan claro que si abriésemos las puertas, fuese a venir al Estado español o a la Comunidad Autónoma del País Vasco todos los inmigrantes del mundo. Porque cuando ha sido más fácil, o sea, es decir, los flujos migratorios no se han regido los últimos 15 años en base a las normativas, es decir, cuando una ley era más fácil de acceso, llegaban muchos más, cuando era más restrictiva, se ha regido por otras lógicas y por otra lógica que es el mercado laboral. Cuando el mercado español, el mercado laboral español, ha demandado mano de obra barata, mano de obra intensiva que necesitaba para la construcción, para la agricultura, han llegado muchísimos inmigrantes, daba igual la normativa que fuese. ¿Cuándo? ¿Pero irregulares? Muchas veces, o a través de visados de turista, y luego se convertían en irregulares para convertirse otra vez posteriormente en regulares. Más allá de la legislación, de la normativa, es el mercado laboral el que regula los flujos. Por eso, y es curioso, y a mí me resulta muy paradójico, que la Unión Europea en los últimos 20-25 años haya puesto en marcha políticas muy restrictivas, cuando la Unión Europea, más que nunca, necesita de mano de obra inmigrante y la va a necesitar, y la necesita. Es decir, el caso reciente, y sigue siendo otro ejemplo paradójico de cómo se gestiona la política migratoria, el caso suizo. El caso suizo en el que a través de referéndum se decide pues, establecer una serie de cortapisas, cuando Suiza y gran parte de la economía suiza se sustenta en la inmigración. Cuando necesita de la inmigración, lo que pasa es que seguramente se está utilizando estas políticas con otra serie de intereses y más de consumo. Gorka, y si hacemos aquí ese referéndum, ¿qué pasaría?
Pues no lo sé. mismo. No lo tengo yo tan claro. Sí, pero puedes meter la pena de muerte por medio también. Claro, y la denegación de X derechos. Es decir, que ha dicho Gorka... No des ideas. No, yo no doy ideas. Yo hago análisis lo más realistas posibles de estos temas. Es decir, ¿por qué España en 2012 y 2013 ha perdido población inmigrante? ¿Por qué Euskadi en 2012 por primera vez ha perdido alrededor de 6.000 personas inmigrantes? Pues porque estoy diciendo, el Pues flujo el paro, ¿no? económico es el que está provocando de forma espontánea la salida de los inmigrantes y la no llegada de otros La nuevos. migración funciona, la española, la europea, la vasca, funciona por un mecanismo tan sencillo como: no tendrás un conocido, un primo, un hermano, un tío, un vecino, que estaría dispuesto a trabajar así. La margen izquierda se llenó por goteo de las provincias limítrofes. Había en el año 2006 todavía más personas nacidas en Burgos, en 2006, que inmigrantes extranjeros. ¿Por qué? Porque empiezan por provincias limítrofes. Cuando se vació Burgos, empezó Palencia. Cuando se vació Palencia, empezó Zamora. Tal. Sí, Andalucía, Galicia, lógicamente entonces, es la margen el funcionamiento izquierda. es que uno va llamando a otro y en un momento le dice: no vengas porque no hay nada. Ese es el efecto llamada. ¿no? Y el efecto parón también. La cadena migratoria, al final hay un pionero, que es quizá el que más puede arriesgar, que viene al País Vasco, a España, y dice: aquí hay oportunidades laborales, y le llama a su primo, a su prima, a su familiar, a su amigo, y le dice: ven porque yo he encontrado, o mi compañero necesita trabajo, ven porque tienes un puesto de trabajo. Y así se van creando las redes migratorias hasta que llega un momento, como apuntaba Xavier, en el que el último que ha llegado dice: pues amigo o amiga, ya no hay tanto trabajo, igual mejor te quedas en tu país. Pero como apuntaba Xavier, lo que se ha dado hace 30, 40, 50 años con la inmigración interna y con la migración que vino de otras comunidades autónomas. Una excepción, de todas maneras, a esta reflexión importante. Es el caso magrebí, es una excepción. No, y otro es el caso de los refugiados. Si los refugiados, que acabo de decir, que son 42 millones en el mundo, vienen, no es evidentemente por motivos económicos, sino por motivos políticos, de vulneración de derechos humanos y demás. Claro, hay que pensar que eso es una cosa que para mucha gente será también otra sorpresa, que hay 42 millones de personas en el mundo en este momento que encajan en esa definición. No, y teníamos un caso Que por lo tanto no vienen por motivos económicos puramente. Espera, Sí, por salvar que por su esas vida. razones, Ese- escuchadme, sí, y ahora también me dirijo a vuestros espectadores y les pido eso que se llama memoria histórica. ¿Qué hemos sido hasta hace 4 días los vascos, los españoles? ¿Por qué hubo mucha gente que tuvo que salir después de la guerra civil? ¿A dónde fue? Ayer había un artículo impresionante de un escritor catalán que hablaba del campo de Argelès-sur-Mer, un campo en Francia con 100.000 republicanos españoles después de la guerra. Claro, tú lees esto y dices, esta es la misma historia de por qué los sirios, por qué los somalíes quieren venir aquí, los libios, y claro, toda esta gente, ¿qué les decimos? A ver, del mercado económico y demás. ¿Cómo les freno yo a ellos? ¿Cómo les dices efectivamente en ese último tramo? Tú has dicho un ejemplo perfecto. Tú párale a un señor de Camerún al momento de saltar la valla. Eso es como alguien que está a 8.600 metros y no corones el Everest. Hombre, por favor, estoy ya metido en esto hasta el final, a muerte. Pero porque no tengo nada que perder. Ya, pero es que ese es el colectivo que todos asumimos que sí, es correcto Son y les 42 acogemos. millones, No, pero 42 millones de personas. España más vale que no se refugiados. proponga acogerlos y Europa tampoco, porque seguimos poniendo también, luego ponemos excusas, ponemos barreras, hay que controlar también los flujos, la petición individual, los motivos de persecución, tienes que demostrarme que eres sirio, que estás perseguido, que Saddam te quería matar, o sea que no es tan fácil tampoco, que eres palestino, cuidado que no, luego vienen las pruebas, ¿eh? Europa ya sabéis que todo lo ve con aire documental, todo requiere pruebas, dónde has nacido, de quién eres hijo, tráeme el carnet de perseguido, tráeme el contrato de trabajo. No, pero no, quiero decir que al final, si hay que hacer una política de inmigración y una política de inmigración lo más regularizada posible, donde se garanticen todos los derechos, tenemos que aparcar estos datos. Porque las migraciones, en la medida en que se autorregulan socialmente, de lo que se trata es, ya que se van a autorregular, qué tipo de migración necesitamos. Es decir, en Euskadi, ¿qué tipo de migración necesitamos? Pero entonces nosotros somos los que vamos a marcar, tú si vienes, tú no. Siempre elegimos nosotros. Pues entonces nos quedamos con los buenos. No, ya. Pero igual que ir a otro sitio. Esa es la, igual que ir a otro Ya, sitio. pero te decimos, vale, los buenos sí, los que Siempre, vienen con buenas siempre, intenciones, con siempre ganas, elige- pero los otros no. Siempre elige quien recibe. Otra cosa es que en un momento determinado como este, porque claro, Javier ha dicho una cosa y él sabe mucho más de esto, pero después de la primavera árabe,
los que llegaron a Lampedusa fueron el chocolate del loro. Otra cosa es que eso sí es difícil de gestionar. Yo entiendo que lo de Lampedusa, lo de Ceuta, es difícil de gestionar. Ese es un problema. Ese es un problema. Pero había 700.000 libios y somalíes vagando hacia el sur en esa época. Y de eso nadie nos habló nada. Entonces, el tema es, si lo que queremos es regular unos procesos migratorios y queremos ajustarlos a, digamos, a unas necesidades que pueden ser locales, pero en la que todo el mundo puede salir beneficiado, de lo que se trata es de ponerse a pensar. Primero, ¿se debe poner a referéndum una cosa como estas en el caso suizo? No, porque puede ser que las autoridades, muchas veces, hacer buen gobierno y buena política es ir en contra de la sociedad. Porque la sociedad puede no interesarle vivir con alguien que le disgusta en su portal, en su escalera, en el piso de al lado. Yo puedo preferir no vivir, digamos, con gente diferente. Ya, pero es muy difícil. Cuando hablamos de... Y el Partido por Popular eso aquí mismo, sabe, o sea, pero por eso mismo... Te piden participación ciudadana claro, en los gobiernos. Pero luego tienes un Banco de Santander, un Banco de Vizcaya, un Instituto de Estadística y tal, que te dice que tienes un problema demográfico terrible. No vas a poder rellenar la estructura de actividad de aquí a 15 años. Por poner un ejemplo tonto, ¿estaríamos de acuerdo con que se hiciese en el País Vasco un referéndum en el que dijese hay que echar a las personas que son del Real Madrid? Yo no sé cuál sería el resultado, pero ¿estaríamos dispuestos a aceptarlo? Yo no. Yo no. Hombre, yo no, ese y no referéndum, soy... no. Bueno, no, lo que soy muy quiero sincera. decir... Si hubiera ganado la víspera en San Mamés. Sí, pero... Lo que quiero subrayar es que creo que no cualquier cosa puede decidirse y tenemos que... No en cualquier momento. La cultura de los, no en cualquier de momento. Suiza en referéndum, la cultura Sí. que tienen es distinta que la Sí, nuestra. sí, Eso sí. es aquí Sí, pero- me parece una aberración, pero ahí se consulta por muchas cosas y 50 aprovechan con una 3, elección local para votar sobre Vale, yo voy a hacer un cosas. referéndum cuando sea el resultado. es distinto. Me va a salir. 50,3 frente a 49,7. Sí, sí, por eso pues, se demuestra Sí. que El la cosa está- referéndum, eso es. el referéndum en ese tipo de situaciones es una mala solución. Sí, pero no lo han hecho tampoco en un momento de tensión, lo han hecho en un momento que ellos han considerado que porque habrá... Sí, pero habrá Y una, existe una cultura habrá una distinta. presión social, pero en esa presión social se ha visto que no es tan potente. Por Y al eso, final pues, tú... pues mira, ya se ha solucionado el tema, ya se ha No, visto no, la no, solución, no ya han dicho, solucionas. mira, pues ya estamos empatados. No pues solucionas nada. desde el momento en que extiendes la sociedad en dos partes iguales. 49,7 frente a 50,3, Ya ¿eh? 2 meses puede ser Está a la igualado, inversa. por eso, pero está igualado. Entonces alguien legislador En ahí ya función de sabrá. que ocurra un Estamos acontecimiento, igualados. pero por ejemplo, viniendo más cerca, aquí comentaba Gorka, el 6,6% más o menos de población inmigrante, pero irregular. Que ha accedido de forma irregular Vale. y podemos estimar que la población irregular a día de hoy en el País Vasco puede estar en torno a un 7, a un 8%. Bien, pero es que en Baleares he leído que es un 21%. No, bien, en Cataluña un 12%. No son datos... ¿Irregulares o el porcentaje total? No, eso es. Esa es la tasa La de tasa de población población, extranjera. eso Es es. decir, en Baleares hay un 21% de personas extranjeras. Pero la tasa de Pues regularización si son a de las alto poder personas... adquisitivo no tenemos problema. Bien, Ahí están los comunitarios, ahí están los Lógicamente, alemanes también. dentro de este porcentaje está el turismo residencial, obviamente, Sí. y en lo que es la cornisa mediterránea, lógicamente, tiene un gran peso. Pero en todo caso, y unido a esto, en el País Vasco tenemos un porcentaje de extranjeros muy bajo, y ya para rizar el rizo, si queremos, dentro de ese porcentaje, que es muy bajo, el de aquellas personas en situación administrativa irregular es bajísimo, es decir, estamos hablando de cifras insignificantes. Dicho de otra forma, la inmensa mayoría tiene una situación administrativa regular, por lo tanto, la inmensa mayoría tiene un contrato de trabajo, está trabajando y está en una situación... muy Entonces, similar. ante ese bajo índice, ¿por qué tenemos esta percepción en la calle de que son los responsables de todos nuestros males? Y hablo de hurtos. Tampoco es real, es decir, los datos que nosotros tenemos sobre actitudes y percepciones hacia la inmigración no nos indican que, por ejemplo, la inmigración se vea como un problema. Es decir, no volvamos, y volvemos a lo de antes, no volvamos a creer como normal o mayoritario las opiniones que son minoritarios o intentar normalizar lo anormal. Los datos lo que nos indican, y a diferencia de otros países europeos, y yo creo que es muy importante, es que, por ejemplo, hoy en día, y con toda la que está cayendo a nivel estatal, a nivel autonómico, la inmigración no es un problema para el conjunto de la población, en este caso vasca, que son los estudios que nosotros hacemos en el Observatorio Vasco de Inmigración. De hecho, no parece que sea un problema relevante la inmigración a día de hoy.
Es más, hasta que no ha surgido lo de Ceuta, llevábamos muchísimo tiempo sin hablar de inmigración. Llevábamos ya 2 añitos sin hablar de inmigración. Pero nosotros lo que queremos saber es cómo ha gestionado, qué es lo que ha pasado, por ejemplo, eso en Italia, cuando llegó la oleada de inmigrantes, y qué va a pasar con estos. Porque al final son 5.000 personas. Al final son 5.000 sí, personas. Pero que les metemos en un centro, les damos una camiseta, como hemos visto en las imágenes, les mandamos a la calle, les damos ayuda de emergencia social. ¿Qué hacemos? A ver, el final está regulado ya. O sea, ¿hay que cambiar las leyes? Pues las leyes ya lo establecen. Para entrar, para quedarte, para trabajar, hay que cumplir una serie de requisitos, y el que no los cumple se vuelve. Otra cosa es que lo que se está haciendo ahora, a juicio de algunos, como yo, pues sea una barbaridad, jurídicamente, porque se están haciendo esas famosas devoluciones en caliente, que significa que sin hacer ningún trámite, te los devuelvo otra vez, te los entrego otra vez. Bueno, yo de nuevo vuelvo al análisis inicial, ¿no? ¿Por qué se mueve la gente? Si toda esa gente se mueve, yo tengo que pensar que estamos ante un fenómeno y no ante un problema, por ejemplo. Y fíjate en el lenguaje lo que cambia, porque de problema viene problemático y de fenómeno viene fenomenal. Y si yo me erijo en un medio de comunicación en este momento y defiendo la otra migración, la positiva, y digo, ¿por qué no pensamos en quién cuida, por ejemplo, de mi hija, que es una inmigrante? O en quién cuida de muchos ancianos, de muchos enfermos. ¿Qué sería hoy de ellos, de nuestros mayores y de nuestros hijos, sin muchos de los inmigrantes? ¿Qué sería hoy de muchos pesqueros que no tienen más que tripulación enrolada porque es durísimo este trabajo? Sí. ¿Qué es de tanta gente dignísima que ha venido a generar riqueza, que está ahorrando, que está cotizando a la seguridad social para mantener nuestras pensiones algún día probablemente? ¿Por qué no miramos ese lado también, por favor? Porque cuando, por ejemplo, porque es obvio que eso es bueno, sí. Y entonces eso... Mira, no es objeto de debate, sí, como bueno, diría. Pues te voy a decir otra cosa mala y te voy a decir otra sorpresa que yo me lleve. Cuando la tragedia de las 2 mujeres extranjeras que fueron asesinadas por el monje Shaolin, la nacionalidad que se dio fue de las mujeres, no del asesino. A mí me dijeron que era una colombiana y una nigeriana, pero nadie se preocupó en ensalzar que era un español el que lo había producido. Claro, si tú destacas de repente que el que ha hecho lo de Amorebieta es un magrebí, ya estamos alerta, ¿me entiendes? Quiero decir, sí, pero me he enterado, en ambos casos, no porque lo digan, porque hay unas indicaciones del Ararteko en el que se dice que nunca se debe decir la nacionalidad sobre todo más que del autor, yo creo que no se debe ensalzar. El hecho es repudiable. Lo que ha ocurrido en Amorebieta es una desgracia. Lo de las chicas estas, otra. Lo de las muertes de la frontera, otra. Bueno, no tenemos por qué poner la nacionalidad por delante. Esto es una tragedia y tenemos que, y aquí estamos intentando reflexionar cómo encauzarla y cómo analizarla, ¿no? Pero si no podemos hacer encuestas ni estadísticas. Sí, como sí, bien. Pero repito, me da mucho miedo el momento de las encuestas, el momento de las estadísticas. Acabáis de decir que no es un problema. Hace 3 años o 4, cuando todo el tema de los cayucos en Canarias, la inmigración estaba en todas las agencias. 7 años, que ahora sí que no nos llama luego en Tele7. Claro. Sí, ha pasado mucho tiempo. Desde entonces. Es tremendo, fíjate, claro, este es el efecto llamada, ¿no? Nos llaman realmente, es tremendo decirlo, de verdad, creednos, es que todos tenemos una auténtica avalancha, ¿no? Todo el mundo nos está preguntando y las modificaciones de la ley, y la venida y la llegada. Probablemente es por esto, ¿no? Porque tenemos 15 muertos en la mesa, es tremendo decir esto. Y hay un día a día de muchas personas dignísimas que están entre nosotros trabajando, cotizando o intentando regularizar la situación que no son noticia. Efectivamente. Eduardo, sí, ¿quieres aportar? Comparto, sí, el problema... Sí, perdona. No, sí, bueno. Bueno, sin más, subrayar, cuando tú decías, es que no son problemas, pues bueno, bien, yo también, me parece lógico, y los medios de comunicación, y esta es una de los lemas, ¿no? Perro muerde persona no es noticia, persona muerde perro es noticia, bien, lo puedo aceptar. Se está cambiando ya mucho, pero bueno. Pero nuestra labor sí que es dar la información más veraz y más real con respecto, es decir, por cada caso de estos que comentamos, y habrá que comentarlos y habrá que publicitarlos, y lógicamente no vende la noticia de el 98% de los inmigrantes en el País Vasco están trabajando, eso igual no vende, pero esa es la realidad y también tenemos que tener esa información y ser conscientes de esa realidad, y no que ese 2 se convierta en el 98%. Y yo creo que esto es importante y subrayarlo y para los espectadores, ¿no? Sí, pero a mí me da igual que sean de fuera, que autóctonos. Bueno, lo voy a plantear. Sí, un poquito peor, sí.
Pero si son delincuentes o presuntos delincuentes, ¿cómo tenemos que hacer? Yo lo tengo claro, si son ¿Qué hacemos delincuentes... con ellos? ya- Y, por ejemplo, pues a la propongo... cárcel tendrán que ir, un delincuente que ha delinquido tendrá que ir a la cárcel, Y punto Javier pelota. decía lo de las devoluciones en caliente, que antes lo llamábamos deportarlos. Pues igual hay que Son deportarlos. diferentes casos, son diferentes temas. Son diferentes figuras. Bueno, pues si esa persona ha cometido un delito, efectivamente, debe de ser juzgada. Si es condenada, cumplir la condena o la parte que corresponda, puede ser expulsada incluso en fase intermedia de la condena y puede ser expulsada en sustitución de la pena. O sea, que hay unas normas y hay unas leyes que nos hemos dado. Pues que se cumplan, ya está. Hay que cumplir. Hay una ley que las leyes prevén que si, por ejemplo, la pena es inferior a 6 años, se le expulse, se puede pedir la pena sustitutoria de expulsión. Esa segunda parte, cuando se les condena la expulsión, muchas veces no se cumple y siguen pululando por ahí. Los que trabajamos en los juzgados lo conocemos y siguen por ahí. En vez de cogerles en un momento y ponerlo en la Policía Nacional en la frontera, está por ahí pululando y acaba de no delinquir. encuentra documentación España para expulsar a ese extranjero porque su país se niega a documentarle. Pero la ley prevé. En el caso, en principio, Sí, de está una persona que ha previsto, sido pero condenada, pero luego no va a se tener un cumple. estigma. Es lo mismo que lo de los centros de internamiento. Los cogen, los llevan a los centros de internamiento que hay por España, y le intentan descubrir de qué país son, ellos no lo dicen, todos lo sabemos, y al final les tienen que soltar porque pueden estar un tiempo determinado en el centro de internamiento, al final pasan a estar por España, que luego suelen ir a otras partes de Europa, o se quedan en España, lo que sea, pero al final acaban todos. Bueno, la mayor parte de la gente que entra en Sueltos, el o sea, internamiento está no les identificada expulsan. y es deportada. No estoy de acuerdo, ¿eh? Los somalíes no les expulsan a ninguno, porque ninguno dice dónde es, a los de Marruecos sí, porque les conocen. No, por Claro, cosas, los para demás eso está no. la policía también, para hacer su labor, su investigación y, pero es y muy y difícil. recabar la documentación. No es tan difícil, no. La Pero gente- primero la no gente- dicen ni a ver, siquiera si son mayores o menores de edad. Es Eso una para- pelea en la primera, a ver de dónde Porque son. tiran la documentación que puedan Sí, tener no de tienen su país de documentación, origen. no, sí. Pero bueno, Probablemente nosotros también haríamos lo mismo. Yo creo, yo siempre he dicho lo mismo. Yo si fuera marroquí, Claro, tú te fíjate lo que pones te voy a en su decir. lugar, quieres ponerte Voy a en decir, su voy a lugar. hacer públicamente una manifestación. Si yo fuera marroquí, probablemente sería un candidato a la patera. Y además utilizaría todos los medios a mi alcance, todas las influencias, llamaría al Tele7 de Larache o de Marrakech, correspondiente, para decir, consígueme una documentación para Marrakech. O sea, hay una cosa que, como la necesidad precede a otras actuaciones, entonces, pues, la picaresca también se pone en marcha. Si tú sabes que estás identificado y eso va a favorecer una expulsión, pues también entiendo que la gente intente dificultarlo, porque ha llegado la tierra prometida, la victoria esa famosa del Barça que decías. Y no solo la victoria, sino que además tienes una legislación que es garantista, agraciadamente, y la vas a utilizar hasta donde puedas. Pero es que tiene que ser agraciadamente, porque te voy a contar una cosita que he escuchado esta mañana que me ha sorprendido del ministro de Exteriores francés, que dijo ayer: Marruecos es como esa amante a la que no quieres, pero a la que tienes que mantener. Entonces, este es un tema muy importante frente a lo que parece, porque Marruecos, en el fondo, es como nuestro aliado natural, el europeo en el norte de África, no nos olvidemos, ¿eh? Y Marruecos va a utilizar también de vez en cuando la cerradura: ahora me conviene que entren tantos, ahora me conviene, porque está negociando en ese momento la política agraria, tiene sus vinculaciones con Francia, Argelia lo mismo. Es decir, que este es un juego mucho más perverso, donde al final unos guisajos que intentan cumplir un sueño pagan unas facturas terribles. Pero a veces los juegos son terribles. Cuando llegaron los cayucos, al día siguiente mandó Zapatero a Bernardino León, que entonces era el ayudante de la ministra, ¿no?, el de Exteriores, el que resolvía los problemas, el que engrasaba, ¿no? Y le mandaron a Senegal. Imagino que le diría al gobierno senegalés: mira, oye, me tienes que controlar estos cayucos, yo te doy en ayuda al desarrollo, te doy ayuda directa a inversión o lo que sea, tanto dinero. Entonces, quiero decir que estos son juegos mucho más perversos, donde muchas veces está en el centro también un país que sabe jugar perfectamente este juego, ¿eh? No nos olvidemos, No ¿eh? es inmigración. Esto no es inmigración. Esto es política. Esto es geopolítica. Y en el caso de Marruecos, yo sí pienso que hay un tema que sí es interesante, y que ese tipo de cosas quizá distorsionan. O sea, en el 98% de los casos, en el 98%, por no decir el 100%, en el 98% de los casos es el país receptor el que elige la inmigración que necesita. No hay más que ver, y si queréis os comento un poquito lo que es la realidad vasca, ¿no? La realidad vasca, sobre todo, demanda personas inmigrantes que trabajen en las tareas domésticas, en los cuidados personales, y no es casual que más de la mitad de la población de origen extranjero sea latinoamericano, y no es casualidad que haya más mujeres que hombres de origen extranjero en el País Vasco. Es decir,
ha elegido el País Vasco Bueno, qué tipo de inmigración. Claro, por eso, a eso me Claro. refiero. A eso Si me no vendría refiero, otro tipo a eso- de claro, Ya, pero- a eso me refiero. Por eso digo Vas a La que, Rioja y la, al revés. la estructura socioeconómica es la que está condiciona marcando un poco, las ¿no? cantidades, las magnitudes, los orígenes e incluso el sexo. Y luego el 2% ese que quería aportar era que en este momento nos encontramos con una situación, y es que el 29,7% concretamente de la población magrebí en este momento tiene menos de 15 años. Y probablemente en 10, 15, 20, 30 años, no sé cuál puede ser el periodo, Marruecos será una potencia mundial por el lugar donde está, por los aliados que tiene, porque por un lado tiene Francia, pero por otro lado tiene los Estados Unidos. No nos equivoquemos, ahí va a llegar inversión en cantidades industriales. Es más, hay muchísima empresa que se deslocaliza española allí, tanto para agricultura como para construcción, que son uno de los polos que se han encontrado como sustituto del turismo y de la construcción. Pues, conseguirá absorber gran parte de su público. En este momento no puede y tiene una gran presión demográfica. Eso tampoco se puede menoscabar cuando dices, de pronto te puede llegar una población magrebí más en mayor volumen que el que tú puedes absorber, evidentemente. Pero esto analicémoslo con tranquilidad, porque quizá si pudiéramos hacer una política de ida y venida más sencilla, se ajustarían mejor los flujos. Yo solo que con tranquilidad, pero no en momento caliente. De hecho, yo creo que, y bueno, y ha habido noticias, hoy en día las políticas restrictivas de inmigración se están replanteando en la Unión Europea y en la Comisión Europea porque se han visto que no se adecuan a las necesidades. Y no estoy hablando ni mucho menos de puertas abiertas. Estoy hablando de regular los flujos migratorios, pero regularlos de otra forma, porque se ha visto, por un lado, que en grandes ocasiones crean grandes tragedias humanas y que muchas veces no se adecúan, como apuntaba Xavier, a las necesidades. Si hubiese mucho más, un claro ejemplo, hoy en día y en el periodo actual de crisis económica a nivel estatal, aquellas personas inmigrantes que tienen la nacionalidad española, aunque pueda parecer paradójica, son las que se van antes. Son las que se van antes porque tienen libre circulación y posibilidad de poder venir cuando el momento económico sea mejor. Un claro ejemplo de cómo una flexibilización de la normativa, es decir, tener ya la nacionalidad española, lo que hace es que se vayan, porque el que ha conseguido la autorización de residencia dice, ¿cómo me voy a ir si luego me cuesta obtenerla también X tiempo y hay grandes dificultades? Aunque pueda parecer paradójico, la flexibilización en la normativa hace que más gente se vaya al exterior, que si es lo que queremos, que los inmigrantes o que parte de ellos se vayan, parece que ofreciéndoles más garantías legales lo facilitamos. No sé si Eduardo quiere dar un contrapunto. No, que puede ser, es eso, pero bueno, es una regulación y una legislación. Lo que pasa es que aquí, como se ha hablado muchas veces, no hay que regular, que vendan a todo el mundo, pues al final parece, claro, entonces se habla y se dice, las puertas abiertas y tal. Cuando gobierno de Zapatero se abrieron. Puertas abiertas, El claro. gobierno de Exactamente. Zapatero no le voy a Pues- defender, pues- pero lo único que hizo fue pasar a limpio lo que ya existía. Sí, entonces, puertas abiertas, pero efectivamente, si regulando de una manera se comprueba que ya son siendo españoles, pero es verdad, y no vamos a negarlo, que la conciencia social, lo que la gente de la calle piensa es que los inmigrantes abusan de los servicios sociales, abusan de nuestros recursos y vienen aquí. Eso es la conciencia. Vosotros lo sabéis más mejor que yo, que sois lo que os dedicáis a ello. Y porque cuando vas a los ayuntamientos todo el mundo te dice, no, si es un inmigrante le dan todo. Eso te dicen, a mí el ayuntamiento me lo dicen, ¿no? Joder, es que un inmigrante le dan todo. Y en cambio yo que soy de aquí, toda la vida trabajando, no me dan nada. Esa es la Y percepción. dices tú, oye, pues es que... Esa es la percepción, pero eso no es real. Bueno, Porque pues, somos inmigrantes. Pero la política en la medida en que pueda, que es muy difícil, porque evidentemente las percepciones luego se usan. Pero por ejemplo, yo creo que tenemos que tener mucho cuidadito en varias cosas. Primero, se está planteando una Europa altamente peligrosa, donde puede haber ciertos sectores autóctonos que se sienten desamparados y entonces dicen, joder, es que para nosotros no hay nada y para el inmigrante sí. Bien, eso puede ser verdad o en la mayoría de los casos puede ser mentira. Pero la conciencia... la conciencia ¿sabes existe. conmigo que es esa? Sí, pero nos puede llevar a un Parlamento Europeo en las próximas elecciones que da miedo viendo los movimientos xenófobos que están creciendo
que están creciendo por toda Europa. Por un lado pueden dar miedo, por otro lado nos pueden plantear un problema muy grave, que yo creo que es lo que se está pasando en Ceuta y Sevilla. Yo le puedo entender a Imbroda cuando dice, ¿qué pasa? ¿Yo tengo que estar aquí en Ceuta haciendo frente a todo esto? No, porque esto es política europea. Y claro, la política inmigratoria no debería ser una política Estado por Estado, donde los franceses aprovechan para colocárselo a los españoles le reclaman a los italianos y los españoles están cabreados porque a ellos en la Unión Europea no les hacen caso. No, esto debe ser una cuestión de política europea. La Unión, la división de población de la ONU dijo que si Europa quiere reponer en este momento la tasa o la estructura de actividad que tiene, necesitaría de 50 a 75 millones antes de 2025 de población. Inmigrantes o como lo queramos conseguir. Es decir, población nueva, autóctona para no trabajar crece. de 50 a 75. Si queremos mantener Porque claro, tú ahora ves, cuando se habla de la pirámide de edad, ahora pirámide le llamamos a una cosa que es así y sube así, que es como la pica del ¿no? de las cartas. Entonces, claro, ese tipo de cosas solo se pueden plantear a nivel europeo. Y lo que no se puede decir es, Europa, tú haces el papel, o no, España, tú haces el papel de aquí, de policía, de malo. No, yo eso lo puedo entender. Ahora, luego, lo que ya como tercer elemento, a mí me parece que teniendo ciertas necesidades, teniendo una lógica europea en muchas cosas, aquí la política tiene que ser necesariamente europea. Porque Estado por Estado esto no se puede regular, todo el mundo va a estar aprovechando que se coma marrón el de al lado. Sí. Y eso no puede ser. O sea, que suban por aquí, pero que se vayan para Alemania, que se vayan para Suiza. ¿Querías intervenir antes, Javier? Sí, además, en un tema caliente, precisamente. Sí. Aquí estamos. No, pero sí, es un tema caliente que lo ha sacado Eduardo y que es importante porque es un asunto también muy recurrente. Los inmigrantes abusan de las ayudas sociales. Voy a entrar yo en mi reflexión. Eso es lo que dicen. Bien. Entonces yo voy a dar otra lectura. Primero, eso creo que no es verdad. Vamos a decirlo con respeto. Entre otras cosas, porque no abusan, sino que las necesitan. Y las necesitan exactamente igual que el nacional, y por lo tanto, unos y otros las reciben sencillamente porque son pobres o porque no tienen recursos. Y esa es una reflexión importante. ¿Por qué cobro yo o por qué hay personas que perciben renta de garantía de ingresos? Porque no tienen otra posibilidad de insertarse en el mercado laboral. Entonces voy a descubrir una cosa que a lo mejor a muchos espectadores y a vosotros os sorprende. Un extranjero que hoy quiera, que esté aquí entre nosotros, en esa situación regular, Gorka, que comentabas, que quiera hoy trabajar, no puede hacerlo tan fácilmente. Cuidado con este tema, ¿eh? Si no tiene papeles, conseguir en este momento, con 6 millones de parados, un permiso de trabajo, un extranjero, es imposible. Y lo digo públicamente. Tiene que esperar 3 años en una situación irregular para alcanzar una figura que se llama eufemísticamente arraigo social, que no tiene nada de arraigo y poco de social, y en ese momento conseguir los papeles. Claro, ¿qué estamos haciendo? Estamos abocando a muchas personas a vivir de forma subsidiada porque no le damos la oportunidad de trabajar. Entonces mucha gente te llama y te dice, oiga, yo quiero contratar a Marta Lucía. Y tú le dices, Marta Lucía tiene que esperar hasta el 2015. Entonces, o fomentamos la contratación irregular, porque ella tiene mucho cariño a Marta Lucía y porque le cuida de maravilla a ella y a su marido con Alzheimer, y entonces dices, ¿qué está pasando también? Muchas veces estamos forzando el carro de las ayudas sociales porque no les queremos hoy orientar en un mercado laboral que debiera de ser igual de competitivo que otros mercados, pero en el que hay una ley sagrada que dice, primero los de casa, los españoles, segundo los europeos y después vosotros. Con 6 millones de parados, yo les decía, ¿dónde están ellos? Es cuando no hay crisis y aquí estábamos todos viviendo muy bien, este problema a lo mejor no se daba, que pero no lo sé, yo creo que sí había problemas. Ellos lo están padeciendo mucho más. Si nosotros tenemos crisis, los de aquí tenemos crisis, ellos tienen, además de crisis, ausencia de muchos recursos, de familias, de esa protección que desgraciadamente está posibilitando, que no lo hemos dicho también, un retorno silencioso, porque aquí hablamos de expulsiones y devoluciones, pero no hemos dicho, y ellos lo sabrán muy bien, cómo se están despoblando nuestro país y muchas de nuestras comunidades en un goteo diario de personas que sin hacer ruido y sin que les coja la policía, cogen el avión y se vuelven para La Paz o se vuelven para Bogotá. Eso está ahora mismo, que es impresionante. Hay mucha historia fracasada. Sí, pero quiero ahondar también en este aspecto de Estado garantista que comentabais, ¿no? Entonces, legislación garantista. O legislación garantista. Pongo el ejemplo de uno de estos inmigrantes irregulares, llega aquí, busca un empadronamiento y entonces ya en ese momento dice, uy,
pues ya tengo derecho a sanidad y tengo derecho a estas ayudas Tenía. sociales que estamos comentando. Eso se ha acabado Tres también. años No. de empadronamiento. Ahí estamos, 3 ¿ves? años de Claro, empadronamiento a día de hoy Exacto. para poder acceder a la renta de garantía de ingresos. ¿Y eso está mal? ¿Cómo que si eso está mal? ¿Eso ¿3 está años? mal? ¿Está mal en qué sentido? ¿Que tenía que ser un año como era anteriormente o que no debería de darse a alguien que esté empadronado? Yo te digo más. Es decir, Si damos eso vía libre a todo, no, o esto es una precisamente, normativa que sea... la normativa anterior de un año de empadronamiento para la renta de garantía de ingresos La tenía gente- la lógica de poder evitar ese efecto llamada. La gente no se iría si pudiera seguir viviendo. No parece. El de tema, las ayudas. De las ayudas, El tema de eso las es. prestaciones Claro. sociales. No, pero probablemente nadie se marcharía si pudiera seguir viviendo las ayudas, pero tenemos unos jóvenes que dicen, entre el proyecto que me dan por la ayuda y la posibilidad que tengo de desarrollar una biografía acorde, por ejemplo, a los estudios que tengo, me voy para Europa. Por ejemplo, el autóctono. Y mucha gente inmigrante que realmente le ha pasado como en el juego de la oca, ha caído al pozo, está volviendo al origen, porque las cosas le han ido mal. Se quedaría si hubiera las ayudas. Un tema es que si hay fraude en las ayudas, el fraude debe perseguirse, eso yo lo tengo muy claro, como en las otras cosas, o sea, hay que aplicar las cosas en su justa medida, pero también una de las cosas que a mí me gusta repetir mucho, no echemos el niño con el agua sucia, Es decir, que una cosa es que se haga un mal uso de algunas ayudas y que en algunos casos haya abusos de algunas ayudas, y otra cosa es que vayamos a una política de eliminar las ayudas. No, porque pero esto es un peligro que se corre mucho porque desprestigiamos un elemento que es muy importante de cara a que la gente que está en un impasse en un momento determinado tenga dónde acogerse y esperar para dar el salto otra vez cuando las cosas mejoren. Entonces, yo creo que también hay que tener mucho cuidado porque muchas veces echas, desmontas instrumentos y luego ¿cuándo los vas a rehacer? Por profundizar en esta idea de las ayudas sociales, de la renta de garantía de ingresos, no parece que sea un efecto llamada cuando en el País Vasco tenemos un porcentaje de inmigración muy bajo y en otras comunidades autónomas con unas prestaciones sociales muchísimo más bajas o inexistentes el porcentaje sea mayor. Es decir, no parece que El esa País sea... Vasco también ha tenido sus particularidades tradicionales para que la inmigración no haya venido. Ahora que estamos, toda la violencia que ha existido en el País Vasco ha limitado ha llegado más mucho. inmigrantes y si es el tema político Sí, en, sí. en Sí, años la violencia anteriores. de La ETA, violencia ha eso es limitado Yo creo sí, mucho eso, desde- eso se porque conoce. desde fuera, Los como datos no lo sabemos parece todos... que- los datos no Sí, parece que sí, certifiquen esa idea, No, pero hombre, bueno. si lo comparas con ahora, que no hay trabajo, menos vienen, pero desde fuera, de Sudamérica, ven el País Vasco y ven como antes de venir al País Vasco van a La Rioja. O van a un problema, o a Cataluña, que no hay ese problema. Ahora ya no hay ese problema. No, yo creo pero que- lo de las ayudas sociales, por ejemplo, el otro día me venía una conocida española y me decía, claro, que lleva toda la vida trabajando, su familia, su padre se ha muerto, claro, tiene la herencia de su padre, pero ella no tiene un duro. Ella, la pobre, no tiene dónde caerse muerta. Y en eso tienes razón. Y no le dan ayuda. Y dice, claro, y un extranjero que viene, me da igual de dónde, que no tiene nada, porque vienen con las manos en el bolsillo, 650 euros. un momento, Y dice, pero, ¿y a mí pero, por qué no me pero dan? ¿por Y qué? digo, pues, Eso- y le dices, ¿pero pues por porque qué? tienes la casa de tu padre que se ha muerto, pero si es que no la puedo heredar porque no tengo dinero para pagar la testamentaria. Y claro, y eso está mal en la tramitación que se hace. Es pero los requisitos son iguales para todos. Claro, Para pero ella eso no y está, para el ya, extranjero, pero que sí, el extranjero no le pero ella está es quitando nada española, a su ella. padre ha trabajado en España, ha vivido toda la vida en España, ha No, cotizado en lo que pasa España, que a ellos les ha están tenido una pagando casa también, y ahora ella es sí, una española que lleva aquí toda la vida viviendo y no tiene ni una ayuda. Es un Y te dice la problema española, de oye, normativa que se podrá claro, que hay que subsanar, solucionar. pero Que hay que eso solucionar. volvemos. Pero esos son los problemas que crean el Son ambiente ese. problemas No, pero técnicos sobre eso esos. también yo sigo pensando, por eso decía, ¿no?, que hay que regular en frío mejor y legislar en frío. Yo creo que este tipo de situaciones como las que planteas son las que requieren probablemente una revisión de la ley, pero una revisión que sea acorde también a los momentos, porque en este momento en el que quizás se regularon las RGI en su momento, pues no había esta situación de paro, o no había, y en este momento nos encontramos en otra situación. Bueno, pues ajústese, pero eso hágase también en la medida en que tú pues representas a un partido, yo puedo estar haciendo otras cosas, pues Javi anda asesorando y resolviendo problemas todos los días, Gorka estudiando. Yo creo que este tipo de cosas, de alguna forma, hay que hacerlas también en consenso y diciendo, a ver, nuevas situaciones,
requieren nuevos criterios y estos criterios luego tienen que ser de carácter universal. Pero si no ocurre algo de esto, no hay prioridad, digamos, desde el punto de vista de los políticos para hacer un cambio. Bueno, pero Comentabais apoyémosle también desde la sociedad a los políticos a que estas cosas puedan hacerse con tranquilidad y basándose más en las realidades que en las percepciones, porque si no, lo que estamos haciendo es exagerar, generar una bola de nieve que luego es ingestionable. Sí, pero bueno, algo que aprendimos y... Bueno, sí. Esos casos son los que vives a día en la calle y son los que crean Pues esa alarma social, la crea ese tipo de casos. Lo otro lo tenéis que conocer mejor que yo. Sí, o sea, eso es lo que crea el que el extranjero tiene más acceso que yo a la ayuda cuando yo llevo toda la vida en España, soy hijo de español. Son las percepciones que decía él. Pero eso lo crea ese son tipo de 300 casos. los que están en el ambulatorio en vez de 3. Bueno, O sea que al final... Esa señora sale luego y lo lo cuenta, y lo comenta, y y lo comenta, y lo comenta. todos coinciden. Ahí también hay los representantes políticos y los agentes que estamos en diferentes estamentos también tenemos la responsabilidad de ofrecer los datos, de ofrecer la realidad y de poder también pues poder plantear cuál Exactamente. Si el lenguaje es en ese sentido igualitario, el extranjero no recibe la renta de garantía de ingresos en defecto tuyo o para que te, no, pero muchas veces esa es la percepción, sino es además de ti. La pregunta es, ¿a ti te importa que también lo reciba? A ver si ese va a ser el discurso. Que es un poco lo de los 30 del ambulatorio. El problema era no sean 30, 3 o 300. Es que se sienta a tu lado otro que es de otra raza, de otra cultura. Este no es de mi club. Yo he llegado a ese momento difícil en que me planteo mucho de él. Y por eso, efectivamente, en un instante trágico como el que estamos viviendo, como otros instantes trágicos, como decía nuestro querido paisano San Ignacio, en tiempos de tribulación no hacer mudanza. Me parece una frase que es perfectamente aplicable. Si tú haces hoy una encuesta, es posible que los resultados fueran sorprendentes en el tema de Ceuta, pero si lo hubiéramos hecho una encuesta sobre la pena de muerte el día de la muerte de las niñas de Alcácer, el resultado podríamos imaginarlo. Previsible. Y si hacemos una encuesta el día del asesinato de Miguel Ángel Blanco, probablemente tendríamos la pena de muerte reinstaurada en España. Cuidado con estos temas, con legislar en caliente. Por eso, yo que soy jurista y que tengo que ver en frío todo, que ya tenemos unos mecanismos que nos hemos dado, pues lo que hay que hacer es aplicarlos. Estos muchachos que llegaron a la playa, que fueron devueltos, legalmente podían serlo también. ¿Qué costaba haberlo hecho bien? ¿Qué significa hacerlo bien? Les documento. Perdón, les identifico. ¿Quiénes sois? Discrimino. Puede ser que alguno de ellos resulte que era un candidato a la protección del asilo. Puede haber algún menor. Puede haber alguna mujer víctima, por ejemplo, de trata, que diga que quiere denunciar a la mafia que le ha traído y tendría también, digamos, una posibilidad de obtener un permiso por colaboración. Claro, si tú lo haces por la puerta de atrás, abriendo el portillo, estás primero incumpliendo una ley y al mismo tiempo, bueno, pues estás impidiendo ejercer otros derechos. Al final el desenlace va a ser el mismo. Marruecos tiene la obligación, en base a ese acuerdo, de acogerlos, pero vamos a hacer las cosas bien. Eso es lo que... Por eso, ¿qué hay que modificar la ley de extranjería? Que nos lo vais a preguntar en cualquier momento. ¿Es la del 2003? Sí, sí. ¿Es la del 2003? Es del 2000. La ley de extranjería es del año, la última que tenemos es del año 2000. Ha habido 5 modificaciones. Yo estoy en... ¿Pero la última es del 2003? No, la última es del 2009, el 2009. La última es del 2009. De verdad, yo os digo, eso, no cambiemos en este momento leyes. Vamos a hablar de todo lo que estamos hablando, que me parece muy importante, muy serio. Que podemos... que estamos discrepando con respeto. Que probablemente muchos espectadores digan, oiga, este señor es muy cómodo lo que está diciendo, que se los lleve a su casa, que los tenga aquí de vecinos. Que es verdad que también hay una especie de alteridad, ¿no? Uno habla y uno pontifica sobre el bien y el mal, quiénes deben de venir y quiénes no, desde la abundancia, desde los que comemos 3 veces al día y tenemos papeles. Yo también por eso quiero ser muy cauto y me pongo o me trato de poner en lugar del otro. Pero efectivamente yo ni siento invasión, yo que he asistido, como muchos de los aquí presentes, a esa evolución magnífica de la inmigración en España, Xavier, que hemos estado, que cuando empezábamos hace 20 años, que teníamos, yo recuerdo en las charlas, hay un 1%, 1,2%, estamos llegando, estamos en un 12%, se ha caído algo, se ha producido una debacle en este momento, 6 millones de inmigrantes y esto es una catástrofe. 5 años de crisis no hay ningún hecho relevante de conflicto producido por la inmigración. El último barómetro del CIS da como preocupación de España un 2% y como preocupación personal un 0,8%. Estos datos hay que cogerlos también con pinzas porque probablemente la preocupación sea mayor y en este momento las preocupaciones sean de otro tipo. Pero cuidadito, se decía en el año 2006, 2007, 2008, ahora estamos bien porque mira, porque estamos en situación de bonanza. ¿Qué ocurrirá
Cuando entremos en crisis, pues cuando entremos en crisis, lo que ha ocurrido es que cada sector social, en función del poder que tiene y de las capacidades que tiene, se ha adaptado como se ha podido a la crisis. Y el sector que peor se ha adaptado a la crisis es nuestra sociedad más excluida por la parte de abajo, la autóctona, y gran parte de la inmigración. Y entonces lo que ha ocurrido ha sido eso, cada uno se ha adaptado como ha podido, pero no ha habido esos conflictos que decíamos que iba a haber, y es más, yo creo que ahí es de donde tenemos que actuar con mucha cautela, desde los medios de comunicación, desde la política, desde ahí es de donde no debemos calentar el ambiente. Quiero plantearlo ya como última pregunta, porque aunque parezca mentira que tenemos que despedir. Qué bueno. Entonces, con lo gusto que estábamos. Sí, la verdad es que sí. Lo voy a intentar hacer además de forma muy resumida. Vale. Que vuelva a haber oleada de inmigrantes, será buena señal. Que salten la valla, que vengan por Italia y no pasa nada. Adelante. Es que esa hipótesis es irreal porque puede haber, no creo que vaya a haber oleada, ha sido, y antes lo apuntábamos, Barajas, y entraron millones y millones de población inmigrante. Vinieron por Barajas debido a que teníamos incrementos del Producto Interior Bruto en España de un 3% de media anual en la década del 2000 al 2006, 2007. Es decir, se necesitaba mano de obra. Si vienen otros 5 millones, porque también crece el Producto Interior Bruto así, y me garantizan que luego no vamos a tener la crisis que tenemos o la resaca que tenemos, bienvenidos sean. No te va a volver a llegar la gente. Es decir, si llegan otros 5 millones es porque la situación económica de aquí va a ser bollante. No te quepa la menor duda. Bueno, a ver si es verdad que se acaba la crisis. Eduardo, y terminamos con Javier. Sí. Lo malo es que lleguen y no haya trabajo para todos. Y lo malo es que vengan y no tengamos. Y ese es el problema aquí, creo que lo que preocupa a los españoles, ¿no? Que empiece a llegar, con lo que estoy viendo en la televisión, que hemos visto que al final no ha sido tan real como es, que están llegando miles de personas y dicen, van a venir todos a vivir de aquí, de nosotros. Eso es lo que preocupa y para eso habrá que poner medidas. Si la legislación actual es suficiente, pues que se quede como está y ya está. Si hay que modificarla, pues nuestros legisladores serán los que tendrán que ver la situación actual, como dices tú, igual no en caliente, pero habrá que revisarla y adaptarla. Y en eso yo creo que debemos estar todos, ¿no? ¿Terminamos, Javier? Yolanda, esto no es ninguna oleada, de verdad. Oleada es el hambre, la miseria, la persecución y los millones de seres humanos, como tú y como yo, a los que la desgracia le situó 35 centímetros, cuando ves el mapa mundi, por debajo de nosotros. Y termino con una frase de un poeta de mi generación que no he olvidado nunca. Tú eres bueno porque llevas una buena vida. Entonces, todos los que estamos pontificando y todos los que estamos hablando sobre quién viene y quién no viene, quién entra y quién sale, somos los que comemos 3 veces al día, estamos perfectamente documentados, vamos bronceados, vamos con nuestras cámaras y atención, si pones mañana una patera en la playa de Plencia, no hay necesidad de embarcar nadie, no hay mafias, ¿verdad? Podríamos ir a un sitio mejor, podríamos ir a Francia, que estará mejor que España en este momento. ¿Por qué no embarcamos? Porque somos buenos, porque llevamos una buena vida. Entonces, que ponte en el lugar del otro. ¿Y tú qué hubieras hecho? Yo no digo nada más. Como yo he tenido la suerte de ser bueno por este motivo, pues me pongo en el lado de los malos. Por este motivo, además, que te lo han regalado, claro, o sea, que te lo has ganado. Exactamente. Entonces, cuando yo que estuve en Melilla, vi la valla aquella y dije, son 6 metros de altura, solo hay un ser humano que la salta. Entonces era Bubka. Cuando yo vi que había miles de personas dispuestas a saltarlo, dije, es impresionante. Algo muy grave tiene que estar ocurriendo ahí, porque mucha de esa gente, al día siguiente, después de entrar en el CETI, le volvían a deportar y volvía a intentarlo. Luego, si lo vuelves a intentar, ¿qué está pasando ahí abajo? Sí, eso es. No me siento capacitada para extraer ningún tipo de conclusión. Es una forma de quedarme en la superficie, pero nuestros espectadores son lo suficientemente están capacitados para hacerlo por ellos mismos. Gracias por haber estado con nosotros, por toda la información. Qué rápido pasa una hora, ¿eh? Parece mentira. Les esperamos la próxima semana. No nos fallen. Gabón, muy buenas noches.